tanto el tiempo de sangría como el tiempo de retracción del coágulo dependen mucho de la cantidad de plaquetas que tiene una persona. Por eso no suelen alterarse en exceso, salvo que haya una condición congénita o que el número de plaquetas esté por debajo de 100.000. Este es el tiempo de sangría. Como ustedes ven, lo que se hace es hacer un corte en un punto frío de la piel. Siempre se escogen dos sitios. Uno es el lóbulo de la oreja. El corte es de 1 milímetro de largo por 1 milímetro de profundidad. Eso se hace con la punta del bisturí hacia abajo y se cronometra cuánto dura su sangrado. Fíjense que eso no se comprime ni nada. Uno deja que sangre, porque lo que va a medir es el poder de la plaqueta para agregarse y tapar el huequito que uno produjo. Este se llama el tiempo de sangría de Duke, porque existe otro tiempo de sangría que se hace en el brazo, 1 centímetro por debajo de la flexura del codo, de la misma profundidad, y igual, hace uno el corte y cronómetro, a ver cuánto tiempo dura sangrando la persona. Este tiempo de sangría tiene un valor normal entre 1 y 3 minutos. Y miren ustedes que se altera en 3 circunstancias bien características. La primera, las trombocitopenias, es decir, un rango de plaquetas por debajo de 100.000. Ya van a aumentar el tiempo de sangría. En segundo lugar están las trombocitopatías, que son pacientes con un número de plaqueta normal, pero plaquetas que funcionan mal, que no tienen todos sus gránulos, no tienen buenos receptores, etc. Eso se llaman trombocitopatías. Y en último lugar está la enfermedad von Willebrand, que es por un defecto, por ausencia total o parcial, del factor de von Willebrand en el endotelio. Las tres entonces están correlacionadas con la fisiología: un número de plaquetas bajo, plaquetas normales pero con funcionamiento anormal, y la enfermedad von Willebrand, que es ausencia total o parcial del factor de von Willebrand, del factor endotelial, no del factor tisular. De la primera, pues, las causas de aumento del tiempo de sangría por encima de 3 minutos son esas que ustedes están viendo ahí. La más común de todas, indudablemente, por las púrpuras, ¿no? La púrpura es digamos que el patrón de enfermedades más comunes de las plaquetas son las púrpuras, estadísticamente hablando, que pueden ser adquiridas, pueden ser congénitas, pueden ser de los niños, como pueden ser de los adultos, pero digamos que esa es el top de un paciente con tiempo de sangría elevado. Siempre la primera cosa que uno tiene que pensar es una púrpura. Lo que pasa es que tiene que haber un diagnóstico, antecedentes de quimosis y petequias desde el nacimiento, o que han ido apareciendo después de determinada edad, o que empezó a tomar un medicamento y comenzaron a aparecer las equimosis, etc. Tiene que haber algo así. En segundo lugar, no está la anemia aplásica, sino estadísticamente de esas que siguen, la más frecuente ahora es la quimioterapia. Todo paciente con quimio destruye plaquetas, todo paciente. Y ya van a ver ustedes que casi siempre cuando le inician quimio a un familiar de uno, piden donantes de plaquetas. Uno puede donar 250 centímetros, 500 centímetros, casi siempre lo sacan a uno 125 o 250. Y una sola bolsita de esas de 250 alcanza como para 3 o 4 sesiones de reposición. Eso es una maravilla. Pero se sabe de memoria que la quimio de entrada destruye plaquetas. Eso es fijo. Son las células que más sufren al evento de la quimio. Y después de eso, sí está la anemia perniciosa y la anemia aplásica. La anemia aplásica casi siempre es secundaria, y la más común es la de los viejos, porque se mueren las células madre y se van acabando la producción no solamente de plaquetas, sino de glóbulos rojos y blancos. Y la anemia perniciosa, pues ustedes ya saben muy bien que es una enfermedad autoinmune por defecto del factor intrínseco. Es decir, esa es lo que tiene el defecto de vitamina B12 y ácido fólico, que tiene anemia, neutropenia y trombocitopenia. La mielodisplasia es rarita, pero eso está, así como ustedes la ven ahí. La causa más común de mielodisplasia en todo el mundo es el alcoholismo.
siempre, como parte de las complicaciones que trae el consumo de alcohol. Las trombocitopatías, pues la más común es la insuficiencia renal y la insuficiencia hepática, donde ustedes van a ver que los pacientes tienen recuentos de plaqueta, inclusive altos, 350.000, 400.000, pero aún así tienen tiempos de sangría muy grandes. Los descubre uno cuando trata de cogerles una vena, eso se queda sangrando hartísimo, por eso son difíciles de manejar. Y estas dos son heredadas, ¿no? El Glanzmann y el Bernard-Soulier son raras, son bien raras, y son trastornos congénitos de el funcionamiento de las plaquetas. Glanzmann son concentraciones muy bajas de factores que permiten la agregación de plaqueta con plaqueta, es decir, de los receptores que permiten la unión de plaqueta con plaqueta, y Bernard-Soulier es defecto de los gránulos intraplaquetarios, pero ambas son extraordinariamente raras. Y por último estaría la enfermedad de von Willebrand, que pues también es rara. Dentro de todo es un trastorno genético en el cual el paciente produce muy poca cantidad o ninguna cantidad de factor de von Willebrand en sus endotelios. Recuerden que este no es el factor 9, sino el factor endotelial. Bien, la prueba de retracción del coágulo es muy simple. Cuando uno lo ordena, sacan sangre en un tubo de ensayo que está milimetrado casi siempre, sin anticoagulante, y ese tubito lo dejan quieto. Sacan la sangre, le echan ahí y ese tubito lo dejan quieto y se prende un cronómetro y se mira a ver qué tan rápido se produce la retracción del coágulo. Tiene que iniciar a la hora de haber dejado quieta la sangre y es completo a las 24 horas. Siempre se mide por una curva, ¿no? Entonces uno mira qué tanto en ese milimetrado que tiene el tubito va bajando cada hora. Para eso se tienen unos rangos normales. Esos tubitos son grandes y tienen unas líneas como líneas rojas, es decir, ahí está en seres humanos normales cuando se les hizo la prueba qué tan rápido se produjo la retracción, y cuando uno va mirando la línea roja sabe si el paciente no va con el rango de seres humanos normales o ya va alterado. En términos generales, tengan en cuenta que si el paciente tiene trombocitopenia, la prueba de retracción del coágulo ya de por sí va a dar alterada de entrada. De hecho, la causa más común, la trombocitopenia, pero por debajo de 100.000, no antes de eso. El rango normal arranca en 140.000, entonces digamos que no hay mucha diferencia ahí. Y los otros que retraen coágulo muy lentamente son estos que están relacionados con la coagulación intravascular diseminada con los pacientes sépticos, que son concentraciones bajas de fibrinógeno o ausencia de fibrinógeno, o el CID. El CID tiene todos los defectos, ¿no? Pero son esos tres. Y tan rara como en su causa de trastorno del tiempo de sangría por la enfermedad de Glanzmann. Por eso, saben que es muy raro que uno pida retracción del coágulo, ¿no? Ni siquiera en pacientes sépticos la pide, porque pues hay otras pruebas que son mucho más eficientes. Por eso cuando ustedes pidan retracción del coágulo es estudiando una congénita. El resto es muy raro que se pida una prueba de retracción del coágulo. Rarísimo. Inclusive hay laboratorios que no llegan a la hora y dicen, no, nosotros no hacemos eso. Realmente es extraordinariamente raro que se pida la prueba. Hay que dejarla de todas formas ahí reseñada. Bien, ahí están viendo la retracción, el tubo recién puesto en la sangre y miren cómo se va viendo el suero arriba y el coágulo en cogieras. Pero pues esto no tiene, aquí el tubito tiene que estar milimetrado para mostrar el porcentaje de retracción y la velocidad con que se está sucediendo. Bien, la hemostasis secundaria es la fase más estudiada de pruebas de coagulación siempre, porque pues ahí están el PT, el PTT, el PT con INR y el tiempo de trombina. Es decir, ahí están las otras dos vías de la coagulación, por eso digamos que son las pruebas que más se piden. El primero se llama tiempo parcial de tromboplastina activada, o PTT.
tiempo parcial de trombosis inactivada o PTTA, que, se acuerdan ustedes, ya habíamos dicho, mide la vía intrínseca, es decir, mide 12, 11, 9, 8, la vía intrínseca. Miren ustedes que el rango normal está entre 30 y 45 segundos. 30 y 45 segundos. ¿Cuándo se aumenta este PTT? Es decir, cuando yo voy a tener riesgo de sangrado, facilidad de sangrado. Voy a sangrar más fácilmente si en lugar de armar trombina y ponerla a actuar sobre el fibrinógeno me demoro un minuto y medio, 2 minutos, pues mi vida está en riesgo porque voy a sangrar con muchísima facilidad. Entonces aquí el aumento del tiempo simplemente me indica la posibilidad con que yo sangre más fácil. Es decir, cuando me vaya por encima de los 45 segundos. Y recuerden ustedes que la heparina bloquea la actividad de la trombina sobre la vía final. Por eso la primera gran causa de aumento de este tiempo es que el paciente esté recibiendo heparina. Si ustedes ven para abajo, no aparecen ahí las heparinas de bajo peso molecular. Y la razón es muy simple. Es que las heparinas de bajo peso molecular no quedan concentradas ni circulando sobre los factores de coagulación, sino que se degradan apenas actúan. Y por esa razón es muy raro que un paciente haga aumento del PPT por culpa de las heparinas de bajo peso molecular. Es decir, que esto solo va a pasar cuando ustedes utilicen un paciente heparina. Y como van las cosas, yo rara vez voy ahora a un hospital a ver un paciente hospitalizado, pero cuando lo hago, me encuentro con que los pacientes ya no reciben heparina. La heparina es muy difícil de manejar y hay que mantenerle el goteo continuo todo el tiempo. En cambio, la heparina de bajo peso molecular se coloca en la inyección subcutánea y eso va pasando facilito. Por esa razón, yo creo que ustedes no van a alcanzar a ver la heparina. Seguramente tendrán que trabajar en un hospital muy pobre, como para que no tengan heparinas de bajo peso molecular. Es la única razón que yo veo, porque la heparina es baratísima. Las heparinas de bajo peso molecular pues son más costosas y más difíciles de conseguir que la única. Ahora, si no es esta, que ya les digo, no creo, ojo, la más importante son las hepatopatías. Por eso, el segundo caso que les puse iba enfocado con un hígado no graso alcohólico en un paciente que tenía otros problemas asociados incluyendo una diabetes. Porque ustedes van a encontrar que todos estos pacientes van a tener aumento del PTT. Todos los que tengan enfermedad hepática. Y de hecho, miren ustedes que la tercera causa también es por culpa del hígado, que es un defecto en la producción de fibrinógeno. El fibrinógeno lo produce el hígado. Solo que yo puedo tener ese defecto congénito o porque mi hígado se dañó. Y hay que, no lo olviden nunca, las más importantes ahora son las enfermedades hepáticas crónicas, las hepatitis agudas, las enfermedades hepáticas crónicas y la hipofibrinogenia, que es casi que una consecuencia de una hepatopatía. Y claro, la reina de todos los daños y de todos los males en este mundo, que es la coagulación intravascular diseminada. Casi que todo paciente séptico ustedes lo van a luchar hasta el final para que no les pase una CID, porque con eso se muere su paciente. Los que se me han muerto a mí, se me han muerto en 4 o 5 minutos y se me han muerto con coagulación intravascular diseminada. Eso es dantesco, eso es un sangrado por todas partes que uno no sabe ni qué hacer y coloca medicamentos y medicamentos y el paciente se le va yendo a uno facilito y muere en un charco de sangre terrible. Entonces, digamos que estas serían las más importantes, asumiendo que heparina realmente yo no creo que se consiga mucho ahora. Y ya vienen las congénitas, pero como es vía intrínseca, fíjense que es 12, 9 y 8. 12 es rarísimo. Perdón, 11, 9 y 8. Yo iba a decir 12 es rarísimo porque realmente es muy raro que uno nazca sin factor de Hagen. Es extraordinariamente raro. De hecho, no hay descritos sino como 2 o 3 pacientes en 200 años. Es una cosa muy rara. Pero sí, los otros que siguen con la vía, que es el 11, el 9 y el 8, que ustedes las habrán oído nombrar muchas veces porque suelen ser muy comunes, ¿no? Esas son las más comunes, los efectos de esos factores de coagulación. Bien, entre otras las hemofilias, ¿no? Ahí están las dos hemofilias, hemofilia del hombre
y la hemofilia de la mujer, que son el 8 y el 9. Bien. Y el 11 es el de Christmas, la enfermedad de la Navidad, factor de Christmas. Digamos que esas son las más comunes. Bien. Hay una hemofilia por defecto del factor 8 con un tremendo hematoma, que es lo más característico de estas enfermedades. Ahora, el otro es cuando menos fabrique trombos antes de 30 segundos. Antes de 30 segundos, es decir, que tenga disminuido el PTT. Y ahí recuerden que siempre la más común de todas es el anticoagulante lúpico de las colagenosis. Se llama anticoagulante porque supuestamente al hacer las pruebas de laboratorio cometieron un error en catalogar la enfermedad, pero es todo lo contrario, debería llamarse el procoagulante lúpico, porque se acortan esos tiempos por debajo de 30 segundos y los pacientes se les coagulan rapidísimo. De hecho, cuando tengan pacientes con crisis lúpicas agudas, el terror de ustedes va a ser que no se coagule ni la arteria renal ni la arteria hepática. Y van a ver que está el paciente más o menos está al mismo trato, las creatininas se disparan o las transaminases, y a uno mira y se formaron trombos en la vía hepática. Es tremendo. Entonces, esa es la más común de todas. Y ya los otros dos son estados como, digamos, de rebote del sistema. Uno, los estados posteriores a múltiples transfusiones o a múltiples hemorragias, o a hemorragias agudas severas, donde se colocan muchas transfusiones. Están relacionados ambos. Entonces uno se agarra a colocar la transfusión y el paciente hace un rebote, porque la sangre nueva le va a aportar factores y el paciente se complica. Pero no olviden que la más común de todas siempre era el anticoagulante lúpico, el lupus eritematoso sistémico. Con todo, es la más común y la más peligrosa. Las otras no son manejadas. Bien, eso es la disminución severa del PTT. Aquí viene el tiempo de protrombina, que también se llama quick. Fíjense, 45 segundos, este es de 12 a 14 segundos. Y casi siempre, acuérdense que el PT tiene que ver es con la, casi siempre no, el PT tiene que ver es con la vía extrínseca de la coagulación, es decir, los factores que intervienen ahí son el 3 y el 7. Por lo tanto, cuando piensen en esto, son afecciones en las que haya alteración o del factor 3 o del factor 7, necesariamente. El factor 7 se fabrica con vitamina K. Por esa razón, la primera causa siempre será la deficiencia de vitamina K. Ahora, la pregunta es, ¿y cuándo hay deficiencia de vitamina K? Pues, mientras uno tenga flora bacteriana, nunca. Nunca. Porque el principal aportador de vitamina K en el ser humano es su flora bacteriana. Por esa razón, esa deficiencia de vitamina K es en los recién nacidos. Es la única situación en la cual un ser humano no tiene vitamina K. Porque acaba de nacer, y como acaba de nacer, no ha comido, y como no ha comido, no tiene biota. Pero apenas el chino chupa el pecho de la mamá la primera vez, todo el pezón le regala la biota que ese chino necesitaba. Y en las siguientes 2 o 3 horas ese intestino ya va a estar colonizado totalmente por bacterias y se comienza la producción de vitamina K. De ahí que cuando estén en pediatría, lo primero que ustedes hacen cuando reciban a un niño y lo adapten es abrigarlo, aspirarle las ñatas y ponerle en el muslo 1 miligramo de vitamina K, que va a proteger al chino mientras la mamá le da de comer. Si no le ponen el miligramo de vitamina K, pues el chino obviamente va a complicarse. La segunda, con toda seguridad, es la hepatopatía del colon. O todas aquellas hepatopatías que conducen no tanto a alcohol, sino a cirrosis hepática. Dentro de las cuales, estadísticamente hablando, la más común no es la infecciosa, sino es el alcoholismo. Por esa razón está ahí. Ténganla siempre en cuenta. Aquí también se afectan no solo la producción de factor 7, sino todos los factores derivados de vitamina K, que los fabrica el hígado. Pero para fabricarlos necesita vitamina K. Por eso, todo lo que tenga que ver con un hígado crónico les va a producir a ustedes automáticamente aumento del peso. Es obligatorio. La warfarina, recuerden que la
warfarina bloquea el factor 7. Por esa razón, siempre que coloquen warfarina, ustedes tienen que tomarle al paciente PT. Siempre que estén colocando warfarina, tienen que pedir PT. Lo que pasa es que tienen que pedirlo estandarizado, por eso es que se pide ese PT con INR, que les permite calcular la dosis. Uno tiene pacientes a los cuales les pone warfarina y con 5 miligramos el paciente ya está perfecto, está anticoagulado. Y tiene otros en los cuales llega uno a 40 miligramos y sigue sin anticoagular. Como es tan difícil cuadrar la dosis de la warfarina de ser humano a ser humano, le toca a uno estar controlando la dosis pidiendo el PT pero con INR. Eso que vamos a ver ahora. Y recuerden ustedes que lo que favorece la absorción de la vitamina K es la bilis. Por esa razón, si un paciente tiene obstrucción de la vía biliar, no absorbe vitamina K y tiene trastorno del PT. Cuando estén en cirugía, van a ver que todo paciente que tenga una obstrucción de la vía biliar por cálculos, que pase las 24 horas sin que se le haya resuelto el problema al paciente, a esos pacientes se les formula vitamina K, la cual se coloca intramuscular. Y debe colocarse hasta que se desobstruya la vía biliar, o si no, no se va a absorber la vitamina K. Todas muy lógicas. Fíjense que todas están correlacionadas con vitamina K o con factor 7. Coagulación vascular diseminada siempre. Y aquí uno no se acuerda de algo, sabe que esta es la fija para todo. Y las ausencias de factor 7 o las hipofilinogenias congénitas, que son raras, existen, pero ahí están. En resumen, podríamos decir que de esta, lo más importante son falta de vitamina K o daño del hígado, o en su hepatocito o en su vía biliar. Este es el PT con INR y el rango normal es este, 0,90 a 1,14. Esto se obtuvo en personas, el PT con INR se saca en personas normales. Se mira, por eso se llama estandarizado. Entonces se toman grandes poblaciones y se miden cuánto tienen estas personas el PT. ¿Cómo lo tienen? Sin tomar warfarina, y cómo lo tienen cuando reciben la dosis mínima, que son 5 miligramos. Y ahí sale el estándar. Pero cuando ustedes tengan pacientes ambulatorios que no les puedan colocar ninguno de esos otros medicamentos de la tercera fase de la coagulación que acabamos de ver, o porque son muy costosos o porque son difíciles de manejar, le toca a uno recurrir a la warfarina. Y hay un estándar. Entonces, si su paciente tiene fibrilación auricular, tienen que poner el PT en este. Fíjense el valor aquí. Entonces, su paciente le llega al consultorio y dice: doctor, tengo una fibrilación auricular crónica, que si por favor me la trata. Uno le arranca warfarina para que no fabrique los trombitos y arranca con 5 miligramos y va subiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el PT con INR esté entre 1,4 y 3. Y ahí lo deja, con el número de pastillas que toquen. 3 pastillas, 4 pastillas, 5 pastillas. Van a ver que a los pacientes que les dan warfarina les dan frascos con 100 o 200 o 500 pastillas. Pues porque uno no sabe cuánto va a tener que tomar. Todo depende del INR. Si el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar, hay que poner el INR entre 2 y 3. Entre 2 y 3. Lo que sea necesario. Yo he tenido pacientes con 8 pastillas, 40 miligramos, para tromboembolismo pulmonar. Y si es recurrente, abajo, fíjense que ya toca ponerlo por encima de 4. Entonces, digamos que es muy harta de manejar la warfarina por eso. En el infarto agudo del miocardio ya no se usa porque ya recuerden ustedes que hay unos monstruos de medicamentos que acabo de mostrarles que son suficientes. Pero en una persona con reemplazo valvular, por ejemplo, le colocaron una válvula mitral prostética, que es para toda la vida. Esa persona toda la vida tiene que tomar warfarina, desde que le ponga la válvula nueva hasta que muera, porque si no se le coagula la válvula, se le forma el trombo ahí. Hay que mantenerles el INR entre 2.5 y 3.5 hasta que se muera. Para eso es que sirve el INR. Ahora, también lo utilizamos en sepsis, por supuesto. Si el INR se pasa de 1.14, sabemos que nuestro paciente está en un estado séptico porque se está anticoagulando por el mismo efecto de la sepsis, y por esa razón el riesgo se le incrementa.
Y este es el tiempo de trombina. Si ustedes se fijan con el anterior, que era el tiempo de protrombina, los tiempos son iguales, son muy parecidos. El anterior, este y el anterior son muy idénticos, es un poquito más largo, hasta 19 segundos. Y esto es lo que mide: cuánta fibrina se forma partiendo de la fibrinógeno está bien. ¿Cuánta fibrina se porta partiendo de la base que el fibrinógeno está bueno? Al paciente lo que se le coloca es trombina estandarizada y se mira con qué velocidad se forma la fibrina después de que al paciente se le coloca trombina. Y de nuevo, miren las causas que son muy lógicas. La primera es el hígado, que es el responsable de todos estos factores de coagulación. Pero esto ya tiene una palabrita al final, ¿no? Enfermedades hepáticas terminales. Ustedes van a ver que estos pacientes con cirrosis hepática son ictéricos, están bien amarillos, casi verdosos, porque esas bilirrubinas van subiendo dramáticamente, y ustedes comienzan a ver la cantidad de hematomitas que les aparecen a lo largo del cuerpo sin tocarlos. El sangrado de las encías, el sangrado nasal y por supuesto el hematoma, porque es muy rápido que suceda eso. Entonces, enfermedades hepáticas terminales cuando había contaminación con heparina, casi siempre en los tubos de laboratorio. Que a veces uno no le cree a las pruebas, y la coagulación intravascular diseminada, que como les he dicho mil veces, es lo más común de siempre. Hay dos raras. Recuerden que estaban midiendo era la formación de fibrina a partir del fibrinógeno. Entonces, pacientes que no tengan fibrinógeno, afibrinogenemia, o que tengan fibrinógeno pero que no les funcione, DIS, lo tienen pero no funciona, o que lo tienen bajito. Para que lo recuerden siempre, la prueba de trombina, el tiempo de trombina tiene que ver con el fibrinógeno de la fibrina. Y ahí está eso. Y ya después de esto, pues vienen los productos derivados de la última fase de la coagulación, que es cuando ya está formado el cromo, que son los productos de degradación de la fibrina. El más importante es el dímero D. Yo puedo medir por separado pequeños componentes de la red de fibrina, lo que hace que la prueba de laboratorio sea muy complicada, o puedo medir, porque ya está estandarizado, lo que se llaman los productos de degradación de la fibrina, que los mide todos el dímero D. La ventaja del dímero D es esa: este mide todos, se forma casi siempre entre 4 y 8 productos. El dímero D mide casi el 80% de todos esos pequeños fragmentos que quedan. El rango normal es por debajo de 250 miligramos por centímetro. Recuerden que todos fabricamos trombos fisiológicamente para tapar esos pequeños dañitos, y entonces el organismo siempre mantiene una pequeña producción de productos de degradación de la fibrina. Pero, por supuesto, estos aparecen es cuando el gasto y la coagulación están muy aumentados y el organismo está destruyendo grandes cantidades de trombo. ¿Cuál es la única condición que hay que tener en cuenta con el dímero D? El dímero D solo mide lo que fue polimerizado por el factor 13. El dímero D no mide fibrina, no mide monómeros de fibrina. El dímero D solo mide los polímeros de fibrina que son destruidos. Eso es lo que mide. Por esa razón, cuando vean el resultado, ustedes ya saben que realmente el dímero D lo que está midiendo es la destrucción de un coágulo realmente formado, no esos pequeños restos de trombitos, de plaquetas que nunca se volvieron a formar. Y tiene una sensibilidad gigantesca. Causas, pues mírenlas rápidamente, y lo que van a encontrar es que en todos hay gas. Se formaron trombos en gran cantidad. La coagulación intravascular diseminada, el gran formador de trombos, las trombosis arteriales son venosas. ¿En cuándo lo van a ver ustedes en este caso? Pues en el tromboembolismo pulmonar. De hecho, esta es la prueba que se utiliza para mirar si el paciente está destruyendo trombos en grandes cantidades y tiene síntomas y signos relacionados con pulmón. Entonces, tromboembolismo pulmonar vale mucho. Y lo mismo en las trombosis de hígado y de riñón en pacientes con lupus, por ejemplo. Tienen mucho valor. En los pacientes a los que ustedes les hagan fibrinólisis, claro. Por ejemplo, con un infarto, ahí está eso. Ahí está el embolismo pulmonar. Cáncer, siempre. El cáncer siempre es un gran protromboide.
De hecho, muchos pacientes siempre se complican es por trombosis asociadas al mismo tumor. Este es de terror porque es muy rápido y tiene efectos muy malos sobre la mamá y el niño, que es el desprendimiento de placenta. Porque cuando se desprende la placenta, uno tiene 2 minutos para sacar al chino y soltar la placenta. Entonces hay que correr. Casi siempre muere uno de los dos. Por eso nunca les toque un desprendimiento prematuro de placenta, sobre todo si es completa. Si es parcial, uno tiene que evitar. La muerte fetal in útero también, porque el feto libera factores fibrinolíticos cuando está muerto. Por eso hay que sacarlo muy rápido. Y la preeclampsia, sobre todo cuando la mamá está previo al accidente eclámpico, es decir, antes de convulsionar. Ahí es muy grave. En el puerperio, pues uno sabe que es normal, ¿no? Yo desprendí la placenta y todo ese terreno en el útero forma trombo, pues para que el útero no siguiera sangrando. Cirugías muy grandes y en algunas enfermedades del tejido conectivo. Ese es el famoso dímero D. Ustedes lo van a ver mucho en pacientes agudos, con coagulación o con embolismo pulmonar, en algunos de esos eventos agudos. De resto, pues realmente uno no. Bueno, en este sí hay que pedirlo casi siempre para hacer seguimiento de cómo va la mamá. Bien, entonces nos vemos mañana.